Buenos días, análisis del 10 de noviembre del 2023 con Volume Profile Price Action Auction Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Comenzamos ya con Dow Jones. En nuestro gráfico tenemos una situación teníamos una zona de distribución aparentemente o reacumulación, no lo teníamos muy claro, estábamos muy cerca de un soporte o resistencia anual teórico, una zona de price action muy importante y ahora por lo menos lo que ha hecho es corregir a dónde, al siguiente nodo importante de volumen que tenemos aquí marcado. ¿Cuál es el siguiente objetivo bajista? Tenemos un Naked VPOC diario que lo que corresponde es a este pequeño nodo de volumen. También podríamos ver que esto es la típica figura Spike and Channel, se podría identificar así. Primer paso, irse a la base del canal, ir a la base del canal, que es más o menos, lo habríamos incluso superado un poco, y la siguiente opción es irnos a la base del Spike, que claro, puede llegar aquí, puede llegar a esta zona, está muy lejos porque el movimiento de subida fue importantísimo la semana anterior, pero esto es lo que hay. Entonces, lo que decimos, veamos si esto es simplemente una distribución. Si es una distribución, hemos comenzado ya la marcha bajista y el primer paso ya lo tenemos hecho. Como decíamos, objetivos bajistas, Naked VPOC diario 33.844, siguiente este nodo de volumen que tenemos aquí, muy interesante, en 33.718 y después precio de apertura anual, zona importantísima, 33.497. Por arriba, bueno, pues por arriba aquí podemos eliminar esta proyección de retroceso FIBO porque finalmente no se dio e ir a buscar este nodo que tenemos aquí, esta zona. Pero por arriba sí que tenemos, para empezar, zona de price action aquí donde rechazó con plumas, zona de liquidez. Vamos a dejarlo aquí marcado. Primer objetivo, volver a lo que sería la zona inferior, a la zona inferior de este rectángulo de acumulación-distribución, que encima nos coincide con VPOC semanal, ni más ni menos, con un antiguo VPOC semanal. Segundo paso, ir al VPOC semanal provisional de esta semana. Ya es viernes además, con lo cual, pues evidentemente este nodo de volumen tiene muchísima fuerza. Ya veremos si sube a buscarlo. Incluso subir a buscarlo, aunque siguiera la marcha bajista, sería absolutamente compatible. Lo típico, rompe, retrocede, testea volumen, zona de volumen no puede y se va hacia abajo. Otra opción, desde luego, es una vez llegar aquí, intentar máximos. Pero ya lo veremos, porque lo que decimos, primero debería superar esta zona de liquidez, los 34.046 y este VPOC semanal, que también es un nodo importante de volumen. Este es importante, pero este tampoco se queda corto. Con lo cual, estamos en una zona muy interesante. Ya veremos si puede romper este nodo de volumen para derrumbarse. Nos vamos a S&P. En S&P también hablamos de una figura Spike and Channel. Lo típico que decimos, la figura de Spike and Channel, el primer objetivo es ir a la base del canal y es justo donde nos quedamos. Lo teníamos marcado como objetivo. Aquí se ha quedado zona de indecisión absoluta. Aquí no es un buen sitio para entrar hasta que no decida si rompe en dirección hacia abajo, en la dirección bajista, precios inferiores, y el gran objetivo para mí sería este nodo que tenemos aquí marcado. Sería un poco el equivalente a lo que ocurrió en Dow Jones. En Dow Jones sí que ha llegado y aquí no. Si nos fijamos, esta zona, que aquí sí que la ha tocado, nos equivale un poco, por decirlo de alguna forma, a esta zona. Lo que pasa es que no ha tenido tanta fuerza, por lo menos todavía. Eso sí, alcanzamos el objetivo de ayer y aquí pues volvemos a la misma situación. Primer objetivo bajista y gran objetivo bajista para empezar a hablar, esta zona. Vamos a dejarla así marcada, 4.333, 4.335. Y en segundo lugar ya sería irnos, bueno, aquí tenemos una zona de volumen muy interesante, incluso un VPOC semanal, lo dejamos aquí marcado. También es una pequeña zona de volumen intrasemanal, aunque es mucho más importante el que tenemos encima, los 4.335. Si sigue cayendo, soporte resistencia anual teórico, antigua zona de price action y por fin VPOC semanal, un antiguo VPOC semanal. Así seguimos la marcha. Aquí tenemos un gran Naked VPOC 4.187. Sería deshacer toda esta gran subida que tuvo la semana anterior. El mercados están muy nerviosos realmente.
Habíamos llegado a una zona, el VIX había bajado a niveles prácticamente mínimos y bueno, cuando están mínimos siempre puede, como entre un poquito de volatilidad, pues, y estamos en una zona de bajo volumen, pues puede hacer estos recorridos a muchísima velocidad. Bueno, ya lo veremos. Aquí también tenemos una proyección de retroceso FIBO que aquí había cumplido, con lo cual, como había cumplido, vamos a quitarlo porque lo único que hace es ensuciarnos el gráfico fuera y esto también. Vale, los objetivos bajistas los tenemos claros, los alcistas también son claros. Aquí tenemos soporte de resistencia anual, pero independientemente de todo vemos que este perfil de volumen, esta zona tan interesante de volumen, desde los 4.374 hasta lo que es el soporte de resistencia anual teórico, es una zona muy interesante. Primer objetivo de alcista, 4.383. Segundo gran objetivo, vamos a dejarlo marcado. Aquí tenemos un VPOC semanal, pero nos fijamos, 1, 2 y prácticamente 3 alineados. Este es el provisional, pero vamos, no sé, tendría que quedarse hoy una cantidad de trades impresionante con mucho volumen para desplazar este VPOC semanal provisional. Así que aquí tenemos un poquito por arriba y un poco por debajo tenemos el VPOC semanal provisional, 4.395. Y ya sabemos que cuando estamos cerca de cifras redondas por mercado de opciones, si se meten en las páginas tipo maxpain.com o sitios donde te pongan, donde te marquen donde están concentradas las opciones, los call, los put, todas estas cosas, veremos siempre que en las cifras redondas como los 4.000 siempre hay muchísima actividad. Así que nos coincide zonas de call posibles a 4.402, 4.400, VPOC semanal provisional 4.395, así que siempre va a ser un objetivo muy interesante. Y así rompe por arriba, bueno, a esta zona de price action, podríamos, vale, es una zona muy amplia, es verdad que hemos puesto 4.417, 4.436, pero esto es una zona de liquidez y esta banda, pues desde luego, es absolutamente posible, pero vamos, yo creo que con estos objetivos vamos más que sobrados. Nasdaq, pues Nasdaq no teníamos esta figura Spike and Channel tan dibujada, tan definida. Sí que teníamos una zona aparentemente de distribución y marcamos como gran objetivo irnos a teníamos primero el soporte de resistencia en el teórico e irnos a este nodo de volumen. Pues nos fijamos que incluso en la apertura de hoy, aquí creo que se ve bien, sí, esto de aquí es una pluma, sí, aquí se ve perfectamente, vale, aquí se ve esta pluma, qué curioso, ¿verdad? ¿A dónde ha ido a parar? ¿Qué ha ido a tocar? Está un poco difuminada pues por el gráfico, ha ido a tocar exactamente el nodo de volumen y aquí ha ejercido un pequeño rechazo, lo teníamos marcado como objetivo, tocado al tick, pero no fue ayer, ha sido hoy en la asiática. Bien, objetivos bajistas, volverá a tocar este nodo de volumen, estamos muy cerca, tampoco tiene mucho mérito si lo hace, pero vaya. Segunda zona de price action dominada por estas plumas que tenemos aquí. Anteriormente había sido también una zona de price action muy importante y lo más importante, aquí tenemos un antiguo VPOC semanal. Zonas de price action más zonas de volumen siempre nos dan objetivos bastante fiables. Vamos incluso a ampliarla para que acapare, ¿verdad? Aquí este VPOC semanal. Así que primer gran objetivo bajista, después de este que lo tenemos muy cercano, los 15.136. Segundo objetivo, zona de bajo volumen, si rompe toda esta zona, a por el soporte de resistencia anual teórico. Y yo diría más, iría a por estas zonas de volumen 14.993, 14.944, que además es una zona de price action muy interesante. Aquí ya vemos que entramos en un enjambre de volumen brutal, con lo cual mucho cuidado a romper este nodo de volumen, en resumen, y sobre todo esta zona de liquidez, porque podemos empezar una carrera bajista con una posible parada en 14.930 y se nos puede derrumbar ya a zonas de volumen muy interesantes, como por ejemplo este otro nodo de volumen que tenemos aquí. Vamos a aprovechar esa elipse y nos lo llevamos aquí para que lo veamos en nuestro gráfico intradía. Y evidentemente, bajadas, aquí tenemos un naked VPOC semanal que sería el grandísimo objetivo bajista. Esto sería una pequeña debacle, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que están muy nerviosillos con el tema de los bonos americanos, que bueno, pues que todos los indicadores económicos muestran una cierta inestabilidad, que esta subida todo el mundo la da, muchísima gente al menos la da como una subida
bueno, por lo menos muy artificial. Así que por lo menos sí que tenemos que estar preparados por si hay una gran caída, y más que nada porque nosotros con nuestras herramientas de volumen vemos que toda esta zona es una zona de bajo volumen, que aquí sí que tenemos un montón de volumen, o sea que unas caídas hasta mitad de lo que era la semana anterior, hasta este gran nodo de volumen, hasta los 14.936, tampoco sería nada extraño. Por otra parte, llegamos a una zona de resistencia, que sería nuestro objetivo alcista principal. Bueno, nuestro objetivo alcista principal sería volver a tocar el VPOC semanal, el VPOC semanal provisional, los 15.378. Vamos a dejarlo aquí marcado. Al fin y al cabo estamos tradeando esta semana, nos dedicamos mucho más al intradía, pero para swing es verdad que aquí tenemos una zona de resistencia importante, 15.463. Lo mismo, muchas veces si quiere empezar la bajada, vuelve a intentar una zona, ya falla y puede romper hacia abajo. Es verdad que aquí es muy importante que respete o no respete esta zona, máximos crecientes, mínimos crecientes, la ruptura de estructura realmente se daría rompiendo. Vuelvo a insistir, esta zona es la importante para mí, en mi opinión, de verdad, los 15.139. Bien, bueno, objetivos alcistas, estamos hablando de ellos, 15.382, y luego la zona de máximos 15.465. Nos planteamos esto como zona interesante. Luego es verdad que por teoría de la subasta podríamos intentar, si nos quedamos aquí, pues ya hablaríamos de irnos mucho más arriba, a los 15.616, pero vamos, ya veremos, porque aquí tenemos lo que hemos dicho, tenemos una resistencia tremenda, y luego por si acaso aquí tenemos un VPOC semanal que podría hacer de tapón también, aunque aquí tenemos un VPOC semanal, Naked VPOC semanal, que con esto ya rellenaría prácticamente la subasta. Así que mucha calma y ya veremos lo que ocurre hoy. Nos vamos ya al petróleo. Bien, pues en el petróleo teníamos en largo plazo, aquí teníamos un VPOC mensual muy importante con VPOC semanal. Esto lo marcamos como un objetivo importantísimo. Vemos que por encima tenemos la siguiente gran zona de volumen, la tenemos en los 80 exactamente, y un poquito más arriba aquí hay varios VPOCs mensuales, bueno, varios, 81, 87, 83, 56. Estamos en zona de decisión, porque la otra opción es caernos al siguiente nodo de volumen, y estaríamos hablando 71 y en el mensual 69,40, ni más ni menos, Así que zona de decisión clarísima, con lo cual también es muy difícil de saber dónde puede ir a parar. Pero nos vamos a nuestro gráfico de semana e intradía, que es lo que nos interesa. Para empezar, nos fijamos que la figura que tenemos de price action, de volume profile, es la típica forma de B. Forma de B podría decir que estamos preparados para intentar asaltar la subasta, para intentar completar esta subasta. ¿Cómo completaríamos esta subasta? Pues ni más ni menos que yéndonos a zonas de 70, soporte de resistencia anual teórico, muy abajo, muy abajo, ¿vale? Con lo cual, pero vamos a ver si, que no me gusta, un poquito más estrecho. Vamos a dejarlo así como gran objetivo bajista, pero supondría romper todas estas estructuras que, como hemos dicho, por eso siempre viene bien tener una visión mucho más global. Este gráfico de día nos da una estructura enorme. Estamos en una zona de absoluta decisión, así que tampoco podemos echar las campanas al vuelo, que a lo mejor simplemente aquí te hace una pequeña sacudida y luego se pone a remontar. Así que aquí muchísima calma. Bien, objetivos bajistas. Pues objetivos bajistas, el primero que tendríamos es una simple, como estamos en una secuencia de máximos más bajos, mínimos más bajos, pues podríamos hacer algo tan sencillo como esto. La proyección del último retroceso FIBO nos llevaría a 73,60, muy cerca, un soporte de resistencia anual teórico 73,27. Así que vamos a marcar estas zonas como candidatas a ser objetivo de hoy. Primer objetivo bajista. Segundo objetivo bajista, ya tendremos que hablar de los 70,13, intentar completar la subasta, pero esto supondría una caída en picado parecida a la que hubo el martes. Una caída muy fuerte. Así que aquí mucha precaución. Evidentemente, también tendríamos antes, esto era el famoso, el VPOC mensual, VPOC semanal que teníamos marcado en gráfico de un día. ¿Qué veríamos también? Bueno, pues evidentemente la zona de mínimos de esta semana. Este también sería una zona, el primer objetivo debería ser, primero esta zona de price action,
que corresponde al famoso VPOC mensual y VPOC semanal, aunque los VPOC mensuales son muy amplios, no es un tick, suele ser un rango como este. Pues 75-55 en primer lugar, segundo lugar 74-98, tercer lugar ya sí 73-60, 73-27. Vámonos con los objetivos alcistas. Primero, tenemos aquí un soporte de resistencia anual teórico, aquí tenemos una pluma que hizo, aquí tenemos otra pluma, zona de liquidez, zona donde se tomó liquidez, así que no sería de extrañar que fuera a testearla y aquí decidir si seguir subiendo o derrumbarse otra vez. Primer objetivo, lo que decimos, esta zona, podemos, por decir una cifra, pues la zona máxima el máximo de ayer, 77-17, siempre son zonas objetivo, los máximos y mínimos del día anterior, eso es una regla de oro. Siguiente lugar, bueno, aquí teníamos marcado una elipse, pero yo ya me decantaría simplemente por una subida un poquito más importante y ya empezaríamos a hablar de este otro nodo de volumen, 78-50, siguiente zona 79-19 y por fin la zona de price action 80,14, ¿vale? Estos serían para mí los objetivos con el petróleo, pero decimos que hoy está complicado, Martes fue mucho mejor en el sentido que teníamos una zona de desplazamiento por zona de bajo volumen y teníamos aquí un gran nodo VPOC semanal, Naked VPOC semanal y VPOC mensual. Fue a por ello y aquí está distribuyendo, redistribuyendo, no lo sabemos. Hasta que no haga un movimiento claro, precaución. Siguiente, nos vamos al oro. El oro, seguimos en nuestro gráfico de largo plazo. Pues ya vemos metidos en este grandísimo nodo que encima cada vez lo construye más, porque cada vez tiene más densidad en esta zona. Dificilísimo escapar de aquí, Ya escapó en su momento, se fue a este nodo de volumen y rebotó y se volvió a sentar. Parece que está muy tranquilo en los rangos 1995 a 1920. Así que, tomando en cuenta esto, vamos a ver nuestro gráfico intrasemanal. Bueno, pues en el gráfico intrasemanal aquí lo teníamos como objetivo, teníamos un objetivo inferior, un objetivo superior, tuvo una remontada, fue al VPOC semanal, tocó y se fue al otro VPOC semanal. Ya vemos como el precio, independientemente de lo que haya hecho, se ha guiado por los nodos de volumen, por este, que es donde acabó, y por este, que es al que alcanzó. Importantísimos, como vemos, los nodos de volumen. Objetivos. Bueno, pues yo creo que va a ser... A ver, perdón, que no se deja atrapar. Ahora, primero, VPOC semanal provisional, objetivo clarísimo por arriba, 1969,1, y si fuera poco, aquí el VWAP. VWAP, que ya decimos que los VWAP semanales toman más importancia conforme avanza. Yo no le hago mucho caso a la línea principal de VWAP hasta que pasa el miércoles y se ha negociado un poco. ¿Por qué? Porque el VWAP semanal de lunes, pues el semanal corresponde al diario. Se va construyendo volumen y el VWAP va teniendo más importancia. Entonces, si subimos, vamos a chocarnos con este VPOC semanal y con el VWAP semanal también. Primer objetivo alcista, segundo objetivo alcista, zona de price action 1979, tercera zona, nodo de volumen 1991. Por debajo, pues por debajo, evidentemente, nuestro principal objetivo va a ser el VPOC diario, Naked VPOC diario ayer, 1954,5. Aquí, con 50. Segundo lugar, mínimos, y a tercer lugar, como tenemos tan cerca ni lo vamos a marcar, tercer lugar, por eso lo tenemos aquí marcado, este VPOC semanal, que está prácticamente en la zona del mínimo que tocó. Así que subimos un poquito la elipse y marcamos la zona 1946,70 y los mínimos de la semana como zonas más interesantes. El volumen está muy disperso desde el value area high al value area low, con lo cual cualquier zona con un poco de volumen se nos puede plantar arriba 1974 o incluso en la zona de 1954, quedarse donde está, un poquito más abajo, donde está ahora el precio. Va a ser está muy disperso, así que vamos a tener cuidado. De acuerdo, entonces yo creo que con estos objetivos ya lo tenemos claro. Es verdad que si se derrumbara aquí, si lo tocara y rompiera, siguiente objetivo, aquí tenemos en esta zona un VPOC semanal, ¿verdad? Pues vamos a emplearlo como siguiente posible objetivo, que además nos coincide con una zona de mucho volumen por aquí. Vamos a eliminar esto que me molesta mucho verlo aquí. ¡Hala! Fuera. Y ya nos vamos a DAX. DAX, bueno, pues en el largo plazo, módulo de arranque bajista, 100% zona de decisión,
se fue más abajo, se fue al 138. ¿Por qué? Porque era una zona de liquidez muy importante, rebotó, estamos en lo que es el VPOC mensual, un VPOC mensual anterior, parece que aquí está cómodo. Por arriba tenemos un Naked VPOC semanal 15.524 y por debajo tenemos este antiguo VPOC semanal 14.910. Con lo cual vamos a ver directamente lo que nos interesa. Aquí tenemos un pequeño gap. Mucho cuidado porque ya veremos si es un gap de inicio o simplemente se cierra. Pero para ser viernes este gap que se ha producido aquí tan tonto, pues bueno, nos tiene que poner la mosca detrás de la oreja. Primer objetivo, en este caso va a ser alcista. El cierre del gap es muy obvio, los 14.334. Segundo lugar, Naked VPOC diario 15.369. El precio en Europa con la que está cayendo sigue estando muy alto y mucha gente está pensando que esto es la antesala de una caída importante. Bueno, ya veremos. Si canalizamos todo este precio que tenemos aquí con estas dos zonas, nos podemos suponer que puede, ya empezamos a bajar. Ojo, vamos a trabajar con los siguientes objetivos. Hemos dicho gap, VPOC diario, zona alta del canal, soporte resistencia trimestral 15.538. Podemos suponer por la estructura de canal, independientemente que cierre gap o no, aquí tenemos un, primer objetivo ni lo vamos a nombrar porque es que estamos encima, pero el VPOC semanal provisional sí que es importante, es interesante y además nos llevaría a la zona baja del canal donde aquí elegir a ver qué hacemos. Si rompemos un poco esta estructura, nos encontraríamos con la siguiente zona interesante que ha construido esta semana. Y no es otra que esta zona de price action. Con dos plumas y aquí rechazo. Probó 3 o 4 velas horarias y no pudo y rebotó. Así que los 15.140, muy importante. Siguiente, soporte de resistencia anual teórico. Este mini gap que le faltó algún tick, tampoco le doy muchísima importancia porque está prácticamente cerrado. Y eso sí, luego ya esta zona de volumen. Ya empezaríamos a hablar de una caída más importante porque recordar que aquí tenemos muchísimo volumen por aquí abajo. Es decir, que vuelva a intentar bajar de los 15.000 e intentar la zona de los 14.870 no es una locura. Hombre, normalmente esto no lo hacen un día, a no ser que haya una noticia muy fuerte, ¿vale? Pero yo creo que con esto ya tenemos el mapa para hoy. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Mucha suerte, saludos y hasta el lunes.